hablado de desastres y el fenómeno global que se nos viene del niño, ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, porque como les decía, aunque no lo crean, el Perú ya tiene una ley que busca promover la inteligencia artificial, regulándola, porque se entiende que esto va a ayudar a la mejor calidad de vida de todos los peruanos. ¿Y cómo se va a producir eso? Es lo que hoy día vamos a tratar de entender con el doctor Ernesto Cuadros. Él es doctor en ciencia de la computación y además es miembro de un board, o sea, de un grupo de expertos global que se llama EEE, pero que se encarga de hacer los estándares de tecnología y de software. Buenas noches, doctor Cuadros. Muy buenas noches, Maite. Un gusto poder acompañarte en este programa. Bueno, no sé si ha tenido ocasión de leer esta norma o en todo caso entender un poco el contexto, ¿no? Porque lo que es interesante es que la inteligencia artificial, que es una tecnología muy disruptiva, que ahora todos hemos aprendido a utilizarla a través del famoso ChatGPT, que es este software de conversación, sentimos que es importante porque nos resuelve la vida, entre otras cosas nos hace los memos, nos hace las cartas, nos hace todo, pero eso es un uso de la inteligencia artificial que digamos es más coloquial, pero la inteligencia artificial tiene usos extraordinarios, como por ejemplo. Es correcto. De hecho, lo primero que hay que comentar es que la inteligencia artificial existe desde 1960 aproximadamente, o sea, no es que se acaba de inventar, lo que sí sucede es que mucha gente recién se está enterando que existe. ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo hice la maestría en la Universidad de São Paulo en 1996 en redes neuronales, que es inteligencia artificial, así que no tenía nada de novedoso, digamos, ¿no? Lo que sí está sucediendo es que se están combinando una serie de factores hoy en día que están produciendo una cierta focalización en cierto tipo de problemas, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que uno observa en el chat GPT, ¿no? Ya, para hacerlo más simple, el lenguaje natural es la forma en que nos comunicamos como seres humanos, ¿no es cierto? Claro, o sea, tratar de expresarse en los mismos términos que nos comunicamos como seres humanos, ¿no? Entonces, esa línea se llama procesamiento del lenguaje natural, es una línea que está dentro de la inteligencia artificial, que está dentro de la ciencia de la computación, ¿no? La carrera madre, digamos, es la ciencia de la computación. Luego tienes una de las 18 áreas, ojo con eso, una de las 18 áreas troncales de la ciencia de la computación es la inteligencia artificial y eso está estandarizado a nivel mundial. Claro. Y dentro tienes varias áreas, ¿no? Que el procesamiento del lenguaje natural es una de ellas, ¿no? Y eso es lo que, digamos, en modo simple permite que podamos incluso hablar con una máquina y que la máquina nos entienda, ya no como en la computadora en donde programamos, sino que técnicamente le hablemos y que eventualmente también pueda darnos la sensación de que nos está entendiendo. Si uno revisa los lanzamientos, por ejemplo, que hizo Google aproximadamente 2019, ya existían productos que ya venían con varios años de desarrollo, en los cuales yo agarraba el computador el celular, digamos, y le decía, por favor, resérvame un restaurante para 5 personas en comida tailandesa el miércoles a las 7 de la noche. Y el computador, porque el celular es un computador, hacía la llamada, hacía la simulación de la voz, hacía el intercambio de mensajes, ¿no es cierto? Y respondía a las respuestas como si fuese un ser humano, de tal manera que terminamos engañando, digamos, al recepcionista del hotel. Y además, en medio de eso hay varios procesos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en Lima, no tiene sentido buscar un restaurante tailandés en Piura, por decir. O sea, tiene que saber desde dónde geográficamente estoy haciendo el pedido, tiene que compaginar eso con mi agenda, ¿no? Y ver si es que es un restaurante que me permite desplazarme 30 minutos o 15 minutos, ¿no? Y ver la disponibilidad de varias agendas y programármela, digamos. Claro, o sea, es evidentemente muy eficiente. Ahora, uno de los temas que más, además, preocupa a las personas cuando hablamos de la inteligencia artificial es el tema del empleo y el trabajo, ¿no? Ya existe una regulación, bueno, va a existir prontamente una regulación más desarrollada. ¿Ese debería ser uno de los temas que debería tratar de desarrollar esta norma? Yo creo que el miedo que tenemos en relación al cambio de los puestos laborales es un miedo más basado en desconocimiento de lo que significa esto, ¿no? Hace muchísimas décadas o siglos también se pudo haber dicho lo mismo cuando apareció la imprenta y también lo mismo cuando apareció la revolución industrial, ¿no? Y también lo mismo cuando aparecieron los computadores. O sea, esta es una historia repetida, ¿no? Lo que está sucediendo es que estamos en un proceso de transformación de puestos laborales, ¿no? Lo que sucede también es importante entender, primero, qué cosa es computación, ¿no? Computación es un binomio
un binomio formado por dos elementos, ¿no? El ser humano, que aporta inteligencia y raciocinio, y el computador que aporta velocidad. ¿Ya? El computador solito es un aparato tremendamente rápido, pero no es inteligente. Quien le da la inteligencia real es el ser humano, que es el que primero tiene que entender el problema, tiene que razonar sobre el problema, tiene que modelar el problema, tiene que pensar en 5 o en 7 o en 10 posibles soluciones, escoger la más adecuada, y esa que escogió es la que llevamos a un computador, y por eso sabemos lenguajes de programación, ¿no? Pero hay que entender que esto nace del ser humano, la inteligencia está en el ser humano. Lo que tiene el computador son algoritmos tremendamente eficientes en máquinas súper rápidas que además están corriendo combinadas, porque estos ChatGPT, por ejemplo, pueden correr en 10 o en 100 o en 1000 máquinas. Entonces, lo que te está respondiendo detrás son 1000 máquinas combinadas, ¿no? Y esas 1000 máquinas combinadas te dan una respuesta muy coherente, porque además de tener muchísima capacidad de procesamiento, también han tenido muy buenos algoritmos diseñados por seres humanos. Así es. Entonces, fíjate que no es que vaya a reemplazar. La gente que somos del área de ciencia de la computación, estamos súper contentos, digamos, con esto del ChatGPT y todas las posibilidades que esto ha abierto. Porque, por ejemplo, ¿qué posibilidades ha abierto? Vamos a hablar solamente de este software de conversación, ¿no? Que otra vez nos da la sensación de que nos está entendiendo, que nos resuelve la vida, pero como bien has explicado, esto es porque se ha trabajado funciones matemáticas, que es un algoritmo que permite justamente buscar la mejor solución. Pero ¿qué otros usos sociales podría, por ejemplo, tener la inteligencia artificial en el Perú? Podrías aplicarlo básicamente en cualquier área, porque es una tecnología totalmente transversal, ¿no? Como te decía, podrías aplicarlo en temas de seguridad nacional, podrías aplicarlo en temas de deforestación, por ejemplo, para que sueltas un dron y de forma automática vaya a recorrer encima de un área de cierto tipo de plantación y pueda reconocer que está propagándose una plaga o que está propagándose cultivos de hoja de coca, por ejemplo, de forma ilegal, ¿no es cierto? Y cruzar esa información con el Instituto Geofísico del Perú, por decirte, por darte un ejemplo. Podríamos utilizarlo para prevención de fraudes, por ejemplo, en transacciones bancarias, ¿no? Podríamos utilizarlo en mejoramiento del tráfico vehicular, por ejemplo, que es nuestra especialidad, ¿no? El caótico tráfico vehicular que tenemos en la ciudad de Lima especialmente, pero en todo el Perú ya se mira lo mismo. Podríamos utilizarlo en salud, ¿no? Como un sistema de soporte a la toma de decisiones de un médico, ¿no? Imagínate un médico que tenga que consultar en una base de datos de 10.000 o de 100.000 radiografías. Mejor que lo haga un computador, porque además lo hace mejor, con más precisión, ¿no es cierto? No se cansa, no se queja y es muy preciso, ¿no es cierto? Ahora, esta norma que, como estábamos mencionando, va a desarrollarse, seguramente se va a reglamentar. Mira, tiene algunos presupuestos, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial suena muy bien y todas estas cosas, pero ¿qué cosas previas tendría que pasar en el Perú para que esta tecnología no nos vaya a generar más brechas sociales? Porque en el Perú hay brechas sociales, hay brechas digitales, todavía no hay mucha cobertura en algunos lugares. ¿Qué debería pasar? ¿O por ahí va la gente? Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es decir, la inteligencia artificial viene muchísimo después de la inteligencia natural, ¿no? Si no tienes inteligencia natural, no te metas a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Frente a para cualquier persona, digamos, que quiera meterse. Porque esto es algo muy peligroso en malas manos, digamos, ¿no es cierto? Porque estás hablando de un computador que tiene la potencia de poder transformar data en el orden de millones de datos por segundo, ¿no? Por segundo. La inteligencia artificial no está para procesar 4, 5, 6 datos, digamos. Esto está hecho para procesar millones de datos, ¿no? Por segundo. Y procesarlos y ayudarte a tomar decisiones al instante, ¿no? Entonces, imagínate el presidente de la República, la presidenta de la República, ¿no? Quiere tomar datos sobre el tema del fenómeno del Niño, que te escuchaba, ¿no? en otra entrevista. Esos son millones de datos. Podrías colocar sensores de temperatura en diversos puntos del país y vas a recibir millones de datos, ¿no es cierto? Y si tu centro de datos, por ejemplo, siempre lo pones en Lima, tú solita estás formando un tremendo cuello de botella, porque una cosa es recibir 5 datos por minuto y otra cosa es recibir 10 millones de datos por segundo. Claro. Entonces, el Perú, en varios aspectos, no está preparado para hablar de inteligencia artificial, pero nos gusta hablar porque es algo de moda, porque es algo que ya nos atropelló, ¿no es cierto?
pero todas las instituciones del Estado, por ejemplo, tienen sus centros de datos casi siempre, por no decir siempre, en Lima. Sus centros de datos son los lugares donde Almacenan información. la información. Donde almacenan información. Entonces, dígase Ministerio de Economía, dígase Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el MTC, todos tienen sus centros de datos, sus bases de datos en Lima. Entonces, ¿Y eso es riesgoso? Eso es tremendamente riesgoso por muchos factores, más allá de la inteligencia artificial, que tampoco ayuda mucho, ¿no? Pero es muy riesgoso por muchas razones. Primero, que todos ellos han sido desarrollados con tecnologías distintas. El Estado nunca puso orden en este asunto, nunca puso estándares, la Secretaría de Gobierno Digital nunca puso estándares de cómo es que deberían desarrollarse las tecnologías en todas estas áreas. Y eso no es de esta gestión, es de varias gestiones, incluyendo también la actual. Entonces, si nosotros tenemos básicamente, es como hablar de un rompecabezas donde tenemos 15 piezas que nunca fueron coordinadas para funcionar en el mismo rompecabezas. Entonces, aparecen de repente 15 piezas en la mesa y tú dices, bueno, hay que conectarlas, pero una está hecha de, por decirte, de ladrillo, la otra de cartón, la otra es triangular, la otra es circular, la otra tiene forma de estrella, o sea, organicemos esto, ¿no es cierto? Entonces, además de este problema concreto, otro que eventualmente tendríamos que verificar, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, es el tema de la alfabetización digital. ¿Cuán importante es que en el Perú la ciudadanía en general empiece a entender qué cosa es la inteligencia artificial? Porque eventualmente si vamos a promoverla tenemos que saber qué cosa es. Mira, tremendamente importante. Y para que entienda el nivel de complejidad que esto significa y qué tan atrasados estamos, voy a soltar un problema que es un problema que yo podría explicar para niños de 5 años de edad en otros países, ¿ya? ¿Cómo hago para controlar, para detectar y corregir errores de transmisión entre dos computadores en la Internet? ¿Ya? ¿Cómo hago para detectar y corregir automáticamente errores de transmisión entre dos computadores en la Internet? Ese tipo de ejercicios yo lo puedo hacer con niños de 5 años de edad. ¿Ya? Y en el país muchas veces agarramos un muchacho que ha terminado su carrera de los 5 años de universidad y no tiene la idea de cómo explicar eso. Entonces, eso es lo que se conoce como alfabetización digital. Sí, lo que sucede, Maite, es que nos han educado durante muchísimos años a usar tecnología que es producida en otros países. Y no nos damos cuenta que deberíamos nosotros estar desde los 5 años de edad haciendo que la gente sea capaz de entender esas tecnologías por dentro. Hace muchos años la matemática, ¿qué pasaba si la generación de nuestros abuelos de repente aparecía por ahí y nos decía, sabes que yo no sé sumar y restar? Yo iba a tener una preocupación porque iba a decir, caramba, eso no está bien, ¿no? Bueno, hoy en día, si un niño, si un adulto, si un profesional, hoy en día no sabe programar computadores, es un analfabeto digital. Así es. Y lo vamos a dejar ahí, Ernesto, porque en verdad esta ha sido nuestra contribución con la alfabetización digital. Este es un tema que da para mucho más. Seguramente cuando ya se reglamente esta ley volveremos a hablar de ella, pero es importantísimo que los que nos escuchen entiendan que no solamente es un tema de usar, sino comprender cómo funciona la tecnología. Permíteme. Y solamente ¿Sí? lo dejamos ahí, después volveremos.